Y entonces, Hola. como una figura de cuento, cuando en vez de eso llega un... Que tú tanto que admiraste a este hombre, tanto que conviviste con él. Allí en los escritos de los juicios del último cansancio viene... La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes Hola, muy buenos días. Hoy estamos en una emisión más del programa Diálogos a través de la Asociación de Cronistas. El día de hoy es un día muy especial porque se conmemoran el 50 aniversario luctuoso de uno de los grandes íconos políticos de este país, el general Lázaro Cárdenas del Río. En esta ocasión hemos invitado al profesor investigador del Colegio de Michoacán, al doctor Marco Antonio Calderón Molgora. ¿Cómo estás, Marco? Mucho gusto y gracias por acompañarnos. muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. En esta mesa también nos acompaña el doctor Álvaro Ochoa Serrano, también profesor e investigador del Colegio de Michoacán. Muchas gracias, doctor Álvaro. Gracias, vengo de música de acompañamiento al doctor Marco Calderón. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y desde luego también le damos la bienvenida al maestro Arturo Villaseñor Gómez, quien es el presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Muchas gracias, maestro. Buen día a todos ustedes y con gusto esperamos escucharles ya. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es doctor en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente es profesor e investigador del Colegio de Michoacán. Su área de conocimiento es la antropología política, campo en el que lleva trabajando más de 15 años, donde ha publicado varios libros y artículos. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento es educación, culturas políticas, Estado y democracia. Algunas de sus publicaciones recientes pues las encontramos en un tema Educación Pública y Desigualdad Social en Michoacán, editado por el Colegio de Michoacán. También ha coordinado el libro Educación Rural, Experimentos Sociales y Estado en México, en un periodo de 1910 a 1933, editado también por el Colegio de Michoacán. Y algunos capítulos de libros en los que ha participado es Lázaro Cárdenas del Río y las comisiones hidrológicas de Tepalcatepec y del Balsas. También tiene un trabajo sobre emisiones culturales y maestros rurales, México en la década de 1920. También ha contribuido con una aportación Ciudadanía, Cultura y Política y Reforma del Estado. En sí, es muy amplio el bagaje que todo Antonio Calderón tiene en este tema, pero el día de hoy nos va a hablar precisamente de un tema por demás interesante, que es Lázaro Cárdenas y las cuencas hidrológicas de Tepalcatepec y del Balsas. ¿Qué nos puedes comentar de esto, doctor? Adelante. Bueno, quizá la primera parte sería explicar un poco cómo yo llegué al tema de Cárdenas en las cuencas hidrológicas. Cuando yo comencé a hacer investigación sobre Michoacán hace ya más de 25 años, estaba yo haciendo mi tesis de maestría y el tema tenía que ver con violencia política y elecciones municipales allá en el 89. Bueno, haciendo esa investigación me empecé a interesar mucho más en tema del cardenismo, qué significaba el cardenismo,
Y fue cuando entré a hacer un doctorado, comencé a trabajar Cherán y la Sierra Purépecha. El proyecto fue variando, pero digamos que el tema central de la tesis terminó siendo un análisis de los diferentes significados del cardenismo a nivel local en Cherán y regional en la Sierra Purépecha en diferentes momentos de la historia. Entonces, una cosa que me llamaba mucho la atención o que me llamó mucho la atención durante la elaboración de ese trabajo era cómo se percibía a Cárdenas a nivel local. Y algo que me llamaba mucho la atención era que había como una imagen contradictoria, porque sabemos que en Cherán y la Sierra Purépecha sigue habiendo muchas tierras comunales. En los años de Cárdenas, tanto como gobernador como presidente, en los años 30 ya, había representaciones como contradictorias en torno a Cárdenas y el cardenismo. ¿Por qué? Porque muchas personas de la Sierra Purépecha, en particular de Cherán, buscaban seguir siendo comunidad, digamos, mantener las tierras comunales, y había un grupo más pequeño que querían transformar las tierras comunales en ejidos, que era más bien el proyecto de Cárdenas, ¿no? Y por esas circunstancias, entre disputas entre, digamos, comuneros y agraristas, pues hubo muchos conflictos, violencia. Entonces, me pregunté yo, bueno, ¿cómo cambió esa percepción? ¿Cómo fue que pocos años después Lázaro Cárdenas se haya convertido en una figura pública tan importante e impresionante en esa zona del país? Sabemos que esta figura pública y esta imagen de Cárdenas como un héroe nacional, quizá de los más importantes de la historia de México, pues tiene que ver mucho con su gestión presidencial y el tema de la expropiación petrolera, entre otras cosas. Pero digamos a nivel local y regional, pues cómo había sido. Y fue ahí que caí en la cuenta de que esta transformación sobre la percepción popular en torno a la figura de Lázaro Cárdenas estuvo muy vinculada a su actuación como vocal ejecutivo, primero de la Comisión Hidrológica del Tepalcatepec, y un poco más tarde como vocal ejecutivo de la Comisión Hidrológica del Balsas. La Comisión Hidrológica del Tepalcatepec surge en 1948, cuando Miguel Alemán es presidente, y pues en uno de los ensayos que he publicado yo al respecto, ahí muestro con algunos papeles de archivo que logré recuperar aquí del Museo Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, cómo Lázaro Cárdenas tuvo mucho que ver en la conformación de la idea del proyecto del desarrollo integral de la Comisión del Tepalcatepec, y posteriormente, cuando la Comisión del Tepalcatepec se transforma en 1960 en la Comisión del Río Balsas, pues también él es nombrado vocal ejecutivo. Y bueno, entonces resulta que entre 1948 y 1970, para la fecha de su muerte, durante todos esos años, con algunas pequeñas interrupciones, Lázaro Cárdenas fue vocal ejecutivo en las comisiones, primero del Tepalcatepec y después del Balsas.
Y bueno, como se consigna en mi trabajo y ya empiezan a haber otros trabajos muy interesantes sobre las comisiones hidrológicas, bueno, a través de esta comisión, pues se promovieron muchísimas obras de desarrollo de diferentes ámbitos que tienen que ver con higiene, carreteras, construcción de carreteras, otras vías de comunicación, eh, reparto agrario, reconocimiento de tierras comunales, ¿qué más? Obras para luz eléctrica, en fin, una cantidad muy impresionante de acciones que tuvieron influencia, injerencia, desde luego, en la vida local y regional. Toda la zona, tanto la zona del Tepalcatepec, que digamos, fue creciendo el área de influencia poco a poco. El proyecto original era mucho más pequeño y menos ambicioso. En el proyecto original no se menciona nada sobre la producción de energía eléctrica y las posibilidades de crear una planta siderúrgica, pero es claro que Lázaro Cárdenas tenía ya muy claro esa posibilidad cuando fue vocal ejecutivo. Incluso podríamos decir que ya siendo presidente tenía clarísima esa idea. Pero una cosa interesante es que en el proyecto original no se menciona nada al respecto. Yo tengo la hipótesis de que esa circunstancia se puede explicar un poco por la disputa, digamos, entre diferentes élites en torno a la producción y explotación de materiales, de minerales. Sabemos que sobre todo la zona Sierra Costa de la Tierra Caliente es una zona muy rica en minerales. Entonces, sospecho, y es una hipótesis, yo creo que Lázaro Cárdenas, para no generar como un conflicto a ese respecto, prefirió no incluir el tema en un principio, pero muy pronto él y su equipo empezaron a trabajar en ese sentido. Y esto implicaba salirse de la zona estricta del Tepalcatepec, ir hacia la Tierra Caliente, que está más influenciada por el Balsas, Retamo, Pungarabato, toda esa zona, que por supuesto colinda con Guerrero, y bueno, pues es una zona natural que continúa, digamos, la Sierra Madre del Sur. Entonces, geográficamente y geológicamente, pues son ambas zonas están absolutamente interconectadas. Sabemos que la desembocadura, la famosa desembocadura del río Balsas, pues tiene muchos afluentes, pero los dos afluentes más importantes, uno es el Tepalcatepec, ¿no?, que comienza a formarse en la Sierra Purépecha y va bajando por Uruapan, desciende hasta el valle o los valles de la Tierra Caliente y después se junta con el río Balsas que viene de Guerrero, que en realidad parte al estado de Guerrero en dos y que es un río enorme, muy impresionante. Y bueno, se juntan y forman esa desembocadura. Entonces, no sé si con este primer intervención es suficiente o para como dar paso a un diálogo o me sigo. No escucho. Perdón, es que tenía activado el micrófono para que tenga mejor nitidez la voz. Le comentaba que sí, que
podemos dar paso a una interacción de charla con el doctor Álvaro Ochoa y con el maestro Arturo Villaseñor. Esta parte de la delimitación de la cuenca de Tepalcatepec, doctor, para la gente que nos sintoniza y para los que se van adentrando en este tema, ¿quién, aparte de la delimitación geográfica, obviamente, como nos estaba explicando, que surge desde la parte de la sierra de la meseta Purépecha, va bajando Uruapan y desemboca toda lo que es la parte del valle de Paxingán, pero esta delimitación política de apoyar a los municipios más vulnerables las hace Lázaro Cárdenas, porque incluso la cuenca de Tepalcatepec tenía como referencia también algunos municipios del estado de Jalisco. ¿Cómo se da esta delimitación? Sí, bueno, si miramos el mapa, la Tierra Caliente, sí, nace, digamos, en Jalisco porque nace entre comillas, ¿no? Comienza en Jalisco, atraviesa una buena proporción de Michoacán y llega incluso a una parte de Guerrero, bueno, una parte importante de Guerrero y también del Estado de México. Ahorita no tengo el mapa para ilustrar el tema, pero digamos las fotografías aéreas o maps se puede ver con cierta claridad toda esa franja muy importante que comparte ciertas características geológicas, ¿no? E históricas también, por supuesto. Pero bueno, es una zona donde hace mucho calor, hay cierto tipo de vegetación, pues hay tierras bastante productivas en algunas partes. Y otra característica es que sí no es un solo valle enorme, sino que son varios valles conjuntan entre sí, es decir, hay ciertas variaciones en el relieve. Y otra característica es que, digamos, la Sierra Madre del Sur, que recorre, digamos, el lado derecho, que da hacia el mar, pues por un lado es una zona montañosa que puede ser como una suerte de pared, o no sé cómo se digan los geólogos, pero el caso es que todos estos valles pequeños que se extienden desde Jalisco hasta el Estado de México y Guerrero, y bueno, atraviesan una parte de Michoacán, pues son muy calurosos, por eso el nombre, ¿no? Porque por otro lado, el lado izquierdo, digamos, también está esta parte de la zona montañosa del eje transversal que llega hasta neovolcánico transversal que llega pues hasta Veracruz, ¿no? Entonces, por diferentes razones geológicas, se le nombra tierra caliente. En realidad hay otras tierras calientes. Yo he encontrado referencias a otras tierras calientes en el propio país, pero son otras. O sea, de la que estamos hablando es esta que acabo de medio describir y que se puede ver en un mapa aéreo. Su opinión sobre este tema, doctor Álvaro Ochoa. Bueno, yo más bien quisiera referirme al aspecto social y humano de las cuencas, tanto de las comisiones, tanto del Tepalcatepec como la del Balsas, principio y final de la entrega de Lázaro Cárdenas a estos proyectos. La cuenca del Tepalcatepec estaba y es muy cercano porque es la zona donde precisamente el jovencito Lázaro Cárdenas inicia su carrera militar y
la presencia misma, es decir, no solo en el valle, sino también en la parte alta, en la zona Purépecha o Tarasca, pues hay que verlo antes incluso de la comisión, cuando la erupción del volcán del Paricutín, en 1943, en donde precisamente la intervención de Lázaro Cárdenas resuelve un problema que ni la Iglesia podía resolver, que era el desplazamiento de los habitantes de San Salvador y de Parangaricutiro a otros lugares. Y este otro elemento, precisamente el de las creencias y de la religiosidad, es algo que el mismo general Cárdenas, pues, con su gran tolerancia, resuelve. El mismo conflicto cristero, el año 29, él lo pacifica mediante sus buenos oficios por la buena. Y ya en funciones, en la Comisión del Tepalcatepec desde 1947, creo, Marco, incluso hay la participación de sacerdotes, no en el proyecto, porque hay la acusación de cómo el general Cárdenas cooptaba sacerdotes para su obra comunista, porque ya empezaba el macartismo en grande y en México también. Entonces, simplemente Cárdenas aclara que son sacerdotes comprometidos con la gente, no esa relación. En el mismo sector clerical, pues no todo el mundo veía con buenos ojos la obra comunitaria de Lázaro Cárdenas. Un ejemplo de ello fue en Oaxaca, y el mismo general Cárdenas lo menciona, de cuando un sacerdote, no recuerdo el lugar de Oaxaca, que en donde había problemas y el causante de los problemas era el sacerdote. Entonces Cárdenas entra al templo cuando justo el sacerdote estaba en misa, en el sermón, predicando odio y sembrando la discordia, ¿sí? Entonces al final Cárdenas se le acerca para dialogar, y pues fue imposible con este sacerdote. Entonces es otro elemento que debe tomarse en cuenta, ¿no? El aspecto social en las comisiones del Tepalcatepec y del Balsas. Otro detalle que yo veo es, por ejemplo, vamos a llamarle el lado mestizo de allá de la Sierra del Tigre hacia abajo, es decir, desde Valle de Juárez, Jalisco, San Diego, Manuel M. Diegues, Gilotlán, Santa María del Oro, esta zona ranchera, de la que el mismo Cárdenas toma algunas experiencias, y es en el Tepalcatepec, en donde no fomenta el ejido, sino la pequeña propiedad, ¿sí? Y sobre esto se podría seguir hablando mucho, pero yo creo que recordar a esta figura y su obra, yo creo que es importante el día de hoy. Muchas gracias, doctor Arturo Villaseñor. Sí, gracias. Bien, para la gente que nos escucha, para los que no somos expertos en el tema, es importante hacer un análisis sobre lo que es la geografía humana. Y desde ese aspecto me gustaría, preguntar qué es el Tepalcatepec y el Balsas para los habitantes, es decir, qué significado tiene, cómo influyó en los habitantes de la región el proyecto. En la actualidad, ¿cuál es el balance de estos aspectos en lo económico, en lo geográfico, el impacto que tuvo, que tiene y el significado actual? Por una parte. Por otro lado, sería interesante ver cuáles son esos símbolos, representaciones, identidades locales, y cuál es la percepción que se tuvo, que se tenía del general Cárdenas en los grupos que manejaba, por supuesto, el doctor Marco.
en lo social, en lo humano, y buscar qué fue esta cuenca. La geografía influye, por supuesto, en la gente. ¿Qué nos dice en la actualidad? ¿Qué legado es el que tiene el general para México, en concreto para Michoacán? Serían mis interrogantes. Bueno, coincido con mi colega Álvaro Ochoa que pues hay muchas cosas que todavía podríamos seguir investigando al respecto. Efectivamente es una zona socialmente muy heterogénea, poblaciones muy diferentes, y por supuesto subregiones con historias muy particulares. Yo no había mencionado nada sobre el tema religioso, pero ya Álvaro lo tocó y es efectivamente muy importante. Y porque bueno, el tema de la guerra cristera y los conflictos, digamos, en términos más generales, entre el Estado nacional y la Iglesia Católica, pues se manifiestan de maneras distintas a lo largo de toda esta zona. O sea, habría que recordar que ahorita se me escapan un poco los números porque es un trabajo que hice hace varios años, pero hasta donde recuerdo ahora, el área de influencia inicial de la comisión del Tepalcatepec era de 18,000 kilómetros cuadrados. Poco a poco, Lázaro Cárdenas logró irla ampliando y llegó a abarcar formalmente un área de 30,000 kilómetros cuadrados, si no estoy falseando los datos. Pero en la práctica, Lázaro Cárdenas, pues era como un supersecretario, ¿no? Porque tenía posibilidad de disponer recursos de diferentes secretarías en este megaproyecto de desarrollo integral. Y ya cuando la comisión de Tepalcatepec se transforma y da paso a la comisión del Río Balsas, estamos hablando de cerca o un poco más de 100,000 kilómetros cuadrados. El río Balsas se forma, o los principales afluentes donde nace el río Balsas están en Puebla, en Oaxaca y una parte de Guerrero, incluso Tlaxcala. La comisión del Balsas incluyó varios fragmentos de estos estados, la totalidad del Estado de México, casi todo el Estado de México, una buena proporción de Guerrero y una buena parte de Michoacán. Entonces, imagínense, el área es enorme y obviamente una diversidad política, cultural, religiosa enorme, muchas formas de propiedad. Estoy de acuerdo con Álvaro en cuanto a que Lázaro Cárdenas era como flexible en cuanto a su postura respecto a las formas de la propiedad. No, ciertamente en su administración fue cuando más presidencial, fue cuando más hubo reparto agrario, creo que son 18 millones de kilómetros cuadrados, si no mal recuerdo, pero tampoco estaba en contra de otras formas de propiedad. Entonces, bueno, eso por una parte. Yo creo que coincido con Álvaro, ¿no? Podríamos seguir trabajando años muchos aspectos de esta historia. En cuanto a qué significa la tierra caliente, la tierra caliente para sus propios habitantes y cómo percibían ellos. Híjole,
Pues eso es una preguntota que no puedo responder ahora. Yo sé por las partes de las comisiones, de la zona de influencia que yo conozco, de de Ecatepec y después del Balsas, que más me he enfocado en la parte de Michoacán, aunque sí conozco un poco de Guerrero y algo de Oaxaca. Pues, ¿qué significa para muchos de estos habitantes? Significó transformaciones muy importantes en varios sentidos, ¿no? Uno, pues obras de irrigación. Fue muy impresionante la cantidad de presas que se generaron en diferentes lugares, canales de riego, eh, y bueno, pues eso impactó mucho la posibilidad de producción agrícola. También está el tema de los créditos agrícolas que se empezaron a circular de manera más consistente, y además de la construcción de caminos y carreteras, además de la electrificación de muchísimos poblados, además de la construcción de clínicas y servicios de salud, además de la construcción de escuelas o remoción o reestructuración de varias escuelas públicas de muchos niveles, desde la primaria hasta niveles universitarios, ¿no? Algunas facultades de agronomía y escuelas tecnológicas agropecuarias, que si no directamente, pero sí indirectamente, se vieron beneficiadas por Lázaro Cárdenas como vocal ejecutivo. No es que él diera el dinero, ¿verdad? Pero sí él tenía las redes y las capacidades de hacer fluir recursos para hacer todas estas obras. Entonces, otro elemento que para mí es fundamental tiene que ver con su personalidad. Regresando, digamos, a esta pregunta que yo hacía al principio, ¿cuál es el proceso en que Lázaro Cárdenas se vuelve un héroe nacional de las dimensiones que tiene, ¿no? Que ha dado paso a movimientos sociales y al neocardenismo, fue cuando yo empecé a trabajar estos temas? Bueno, parte de la respuesta a mi juicio tiene que ver con su personalidad, con su compromiso e interés por conocer pueblos, localidades y sobre todo por escuchar a la gente. Hay muchas narraciones, muchos testimonios de cómo llegaba, de cómo se bajaba con su comitiva en una actitud muy tranquila, comenzaba a hablar con las personas y las personas le empezaban a plantear sus problemas. Y esto es una actitud que tuvo desde joven, ¿no? Desde que fuera gobernador, por lo menos. Cuando fue presidente, siguió siendo un presidente muy viajero. Y bueno, ya como vocal ejecutivo, pues se potenció muchísimo esa capacidad de estar viajando constantemente y de estar parando, escuchando, anotando, y lo más impresionante es que cuando pasaba un poco de tiempo y la gente veía que muchas de las demandas o de las peticiones que se hacían a través del general se cumplían. Entonces, pues, ¿qué significó para la gente? Y esto es una interpretación mía, es que había esta persona que tenía cualidades, digamos, extraordinarias, en el sentido de que podía tener la posibilidad de resolver aspectos muy concretos de las necesidades locales, y que no solo los escuchaba, sino que en realidad lo cumplía.
además de otros aspectos de su personalidad que pudieron haber jugado, pues hay anécdotas, ¿no? De cómo le gustaba escuchar música, comer con la gente, participar en algunas fiestas, en algunos bailables. Entonces, digamos, tenía toda una serie de cualidades, tanto personales como sociales, por decirlo de alguna manera, que permitieron convertirlo. Hay un autor que por ahí lo compara como si Jesús caminara por la tierra, ¿no? Es una imagen religiosa muy interesante y que sí refleja el sentir de muchas personas que lo conocieron y que tuvieron la oportunidad de tener alguna convivencia con ellos. Entonces, digamos, para cerrar esta otra intervención, yo creo que sí, desde luego influyó muchísimo en la vida cotidiana de miles de personas. Y por otro lado, pues el culto a su figura, digamos, tiene un sustento material y un sustento social muy fuerte. Respecto a las consecuencias de todo esto, me gustaría conversarlas quizá en la siguiente intervención y a lo mejor seguro Álvaro Ochoa podrá aportar muchas otras cosas sobre este tema. Entonces, no sé si le paso la palabra a Álvaro. Bueno, adelante, doctor. El general Cárdenas supo escuchar y esa fue una de sus grandes virtudes. La otra es que tuvo una memoria prodigiosa y eso le permitía precisamente conocer y recordar lo que se hacía y lo que se decía. Y yo creo que su popularidad arranca en 1936, cuando se deshace del jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Yo creo que hay momentos culminantes populares. Me recuerda el caso de Se perdió la señal. Se perdió la señal con el doctor Álvaro. ¿Dónde me quedé? Álvaro. Bueno, en el momento A ver, ahí adelante, doctor. de la expulsión de Calles, de quitarse Exacto. de Calles y no ser un presidente oscuro más, ¿no? Del maximato. ¿Qué más podemos decir? Yo insistiría nuevamente en su relación personal con el sector progresista del clero católico. Lo tuvo también con los protestantes, cuando el Instituto Lingüístico de Verano, pero creo que hay fallas. Estamos escuchando, Álvaro. Si quieres, quita la imagen y ya, así está bien. Ok. ¿Lo Bueno, escuchamos bien, doctor? Bueno, los escucho. ¿Ustedes me ven o no? Bueno, no es necesario que me vean. Yo insistiría en esa relación personal, porque el clero progresista fue un gran intermediario precisamente entre él y mucha gente. Hablábamos la vez pasada sobre esa relación con los obispos de Pungarabato, de Altamirano y de Chilapa. Por cierto, el obispo de Chilapa era Fidel María Cortés, hijo de Simón Cortés, el líder cristero, el jefe cristero, que se indulta el año 29, ¿sí? ¿Qué más? Pues yo le pediría ayuda al Jean Cárdenas que me pase algo de memoria, pero yo creo que como ser humano, a Cárdenas no se le puede objetar, porque de veras, estos sector católico retrógrada lo califica de perseguidor de la religión.
religión y no sé cuántas cosas, pero se les ha dicho, a ver, búsquenme una palabra de odio en los escritos y en los dichos de Lázaro Cárdenas. Yo creo que fue una persona muy prudente, que creo que desde niño empezó a ser un niño que más escuchaba y que poco hablaba, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que, y repito, es una figura de dimensión no solo nacional por estas obras, sino también por su participación o su reflejo internacional, no solo por la expropiación petrolera, sino también el derogar el artículo pendiente del Tratado de la Mesilla que permitía el libre tránsito de México a Estados Unidos en abril de 1937. Entonces, hay toda una carga política y de obra muy fuerte, de tal manera que cuando Cárdenas le encomiendan, porque hay que verlo de que un Cárdenas suelto por lo que dijera o hiciera, era de cuidado a encomendarle una tarea. Yo creo que en el fondo también es un poco la tirada de Miguel Alemán y de Ruiz Cortines, y no digamos de López Mateos, ¿no? Incluso López Mateos buscó siempre la manera de buscar una manera textualmente de fregarse a Alejandro Cárdenas, ¿sí? La prueba fue en 1961. Muy bien, doctor. Oye, Marco, pero todo este trabajo de la cuenca de Tepalcatepec y después el proyecto del Balsas, pues no era miel sobre hojuelas. Digo, siempre la crítica después de que fue presidente de México Lázaro Cárdenas, pues enfrentó esa crítica de la prensa en cuanto a que pues acaparaba muchos recursos y que era como una especie de gobernador que tenía influencia en diversos estados, ¿no? Y, por ejemplo, en alguno de sus apuntes en 1957, si no mal recuerdo, el periódico El Universal le hacía una crítica de que viajaba mucho, de que era un personaje que viajaba mucho, pero a costas del erario público, pues, y que era un personaje que hacía obras, pero a costas del gobierno del presidente en funciones. Y el presidente Cárdenas, pues siempre les contestaba, ya fuese a través del mismo medio o a través de otros periódicos. Incluso él refería en alguno de sus apuntes, decía, bueno, es que para conocer las necesidades de la gente, pues necesito viajar y saber qué es lo que les hace falta. Y muchas de las críticas se enfocaban precisamente en eso, de que viajaba bastante y que era como una especie de personaje de lo que él no quería en su momento. Entonces le hacían esa crítica. Y yo recuerdo, y tú tienes un trabajo muy interesante de los amigos de la Mixteca, y por aquí tuvimos la oportunidad de entrevistar a un señor que trabajó, bueno, al hijo de un señor que trabajó más de 20 años con el general Cárdenas, de albañil. Entonces, en uno de sus trabajos en esta parte de Oaxaca, refería que cuando iban a hacer un puente o cuando llegaban a una población, pues el sacerdote de esa localidad, pues lo tachaba primero de comunista. Y después cuando se empezaban a hacer, por ejemplo, una especie de puente, pues decía, no pasen por ahí porque se va a caer el puente. Entonces, era como una especie de que los sacerdotes tenían como que cierta resistencia al acercamiento con el general Cárdenas. Tú que has trabajado esta parte de la Mixteca, ¿qué te has encontrado sobre este tema? Bueno, dos cosas. Primero, subrayar y hacer énfasis en que los comentarios tuyos y bueno, de todos, de Álvaro y del cronista, nos confirman mi sospecha y mi idea de que hay muchas cosas que se podrían seguir investigando alrededor del tema, ¿no? Yo insisto que mi interrogante surgió a partir de un caso regional específico, digamos que en Cherán y la Sierra Purépecha, esta historia de la expropiación petrolera no era
tan importante en el sentido de, en la percepción popular, no digo que no sea importante, fue un proyecto que marcó la historia de México, pero a nivel de la percepción popular del personaje, de la figura, pues pesaba mucho más el tema de que los agraristas estaban gobernando el municipio y eran violentos y eran anticristos, estaban en contra de la religión, se peleaban por las tierras comunales, ¿no? Entonces, en los años posteriores, en la Sierra Purépecha, fue que esta percepción popular fue transformándose radicalmente hasta convertirlo en un verdadero héroe. Ahora, ciertamente hay muchas críticas y esa parte de las críticas sí me las he topado, pero necesitaría como retomar mis apuntes y mis papeles para poder dar una respuesta más consistente en este momento. Desde luego, pues es como cíclico. Digamos, en la historia del sistema político mexicano, de los años posterior a la Revolución Mexicana, pues ha habido dentro del mismo nacionalismo revolucionario, que digamos logra consolidarse justo en los años 20 y 30 con el gobierno de Lázaro Cárdenas, hay como diferentes ciclos y el gobierno de Ávila Camacho pues dio un giro importante en relación con el tema de la iglesia y el Estado. Ya Cárdenas había dado desde luego muchos elementos de distensión. Es muy conocido y se ha discutido mucho, además, que en sus últimos 2 años de administración como presidente hubo varios elementos que fueron cambiando, que fueron bajando, digamos, el espíritu radical de la primera etapa, pero también es cierto que pues fue la época de la expropiación petrolera, ¿no? Entonces hay como diferentes niveles. Pero en los años posteriores, digamos, incluso dentro de los presidentes que se adscribían como nacionalistas revolucionarios, y bueno, Álvaro Ochoa ya nombró algunos de ellos, había también claras tendencias, digamos, prácticas a hacer críticas muy severas a la intervención del Estado en diferentes ámbitos de la economía, y ahí es donde yo ubicaría más estructuralmente las críticas que le hacían a Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, esa crítica del presidente populista, etcétera, que en los últimos años ha resurgido bastante con esta disputa, digamos, actual, pues ahí estaban ya, aunque con otros matices y otros elementos. Y sí, efectivamente, pues había percepciones muy negativas sobre él, pero como dice Álvaro, pues también dentro de la misma iglesia había percepciones bastante positivas, o sea, tampoco la iglesia es un monolito y todos piensan igual, ¿no? Hay sacerdotes que lo criticaban muchísimo, Álvaro debe tener mucha más información que yo al respecto, y había otros pues que lo apoyaban bastante. Entonces, digamos, una cosa que a mí me parece bastante interesante de esta historia, que insisto, podríamos seguir trabajando y ojalá haya gente que se anime a seguirla trabajando, es también por los paralelismos históricos, ¿no? Esta idea de que ahora estoy trabajando más sobre ciertos ciclos y que otras personas ya están trabajando también, pues
me resulta muy atractivo. Ahorita no podría hablar mucho más, digamos, de lo que está pasando en la actualidad, porque puede ser muy polémico, pero hay ciertos paralelismos. Ahorita me quedo con eso y luego quisiera sí hacer alguna observación sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas basadas en el desarrollo integral. La Constitución mexicana. Adelante, doctor. La Constitución política mexicana inicialmente era muy anticlerical, no antirreligiosa, sino anticlerical. Y Calles precisamente acentúa el anticlericalismo con la famosa ley Calles, que provoca el conflicto Iglesia-Estado. Pero en el mismo presidente Lázaro Cárdenas se nota muy claramente, y tanto en Jiquilpan como en Zamora, la sede de obispado, se ve ese detalle. Una vez que Cárdenas se deshace de Calles, baja el anticlericalismo, ¿sí? Se regresan algunos templos al culto, etcétera. En el caso de Zamora, esto es un detalle que también hay que ver, el Banco de Zamora nace a instancias de Lázaro Cárdenas, ¿sí? En 1940. Entonces, es decir, la insistencia, y eso lo decía mucho Luis González, es ver la historia como un asunto de seres humanos, con sus virtudes y defectos, con claros oscuros, ¿sí? Por eso él era enemigo y muy crítico de la historia de bronce, pero Cárdenas, yo creo que la tarea es no bajarlos del pedestal que están muy de moda ahora, sino simplemente difundir a un Lázaro Cárdenas humano, es decir, con sus virtudes y defectos, como un ser humano, nada más. Muy bien, doctor. Arturo Villaseñor, ¿algún comentario al respecto? No, me parece muy interesante. Me quedaba también la inquietud en torno a la educación, es decir, el enfoque socialista, cómo se manifiesta en la región del Tepalcatepec y el Balsas, y cuál fue su alcance en ese periodo, y si hubo un giro, un viraje después ya con el presidente Ávila Camacho. En ese sentido, ¿qué nos podría comentar el doctor Marco Antonio? Sí, bueno, justo es parte de la investigación que estoy llevando a cabo ahora. Ahorita yo estoy más metido en temas de historia de la educación. Este tema del cardenismo me sigue mucho interesando muchísimo y podría seguir trabajando al respecto muchos años o el tiempo que me queda de vida, pero sí ya tiene varios años que estoy más metido en cuestiones de educación, el cambio cultural asociado a la educación pública. Y bueno, hay el libro que publiqué hace 2 años, que no es un libro colectivo, es un libro mío de autor único. Lo digo porque Víctor Manuel dice ya que era colectivo. No, este libro es de autor único, se llama Educación Rural, Experimentos Sociales y Estado en México. Y yo termino en el periodo de 1910-1933. El segundo volumen que quiero escribir de ese libro es justamente la educación, el periodo del maximato, pero sobre todo durante la educación socialista. Se ha escrito muchísimo sobre la educación socialista, pero yo tengo numerosas dudas de cómo, digamos, el eje de mi reflexión tiene que ver, por un lado, con la idea del experimento social, cómo la Secretaría de Educación Pública y posteriormente
durante el gobierno de Cárdenas, el Departamento de Asuntos Indígenas, junto con la Secretaría de Educación Pública, implementaron esto, pues que se llamó educación socialista. En los casos que tengo conocimiento de que ya se han hecho estudios locales o regionales al respecto, pues hay consenso o hay como cierta continuidad en el sentido de que, pues una cosa era el proyecto y la teoría y todo. Es muy interesante cómo se construye a nivel del gobierno federal un proyecto que se llama educación socialista. Pero así como durante el callismo, durante el maximato y durante los años 20 habían una serie de planes muy sofisticados de educación pública, promovidos por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. También es cierto que a nivel local y regional esos proyectos nacionales se interpretaban, se traducían y producían ciertos resultados específicos que no necesariamente coincidían con el proyecto original. Entonces, en cuanto a la educación socialista, más o menos es la hipótesis que tengo ahora. Voy a seguir trabajando al respecto, preguntándome sobre cómo estos proyectos de educación se consideraban experimentos sociales y qué resultados sociales, culturales tuvieron a nivel local y regional. Pero a manera de hipótesis, yo diría que otra vez sucede lo que sucedió en los años anteriores. Es decir, sí hay un esfuerzo muy interesante, un recurso material y financiero que se invierte ahí para llevar a cabo el proyecto, pero la forma en que se recibe a nivel local y los resultados socioculturales no son muy cercanos a lo que se esperaba, ¿no? Sobre eso me podría extender muchísimo más, pero creo que eso ya nos saca del eje central ahorita, que es Lázaro Cárdenas. Pero yo creo, junto con Álvaro, que Lázaro Cárdenas adoptó, en parte, y es una hipótesis, en parte adoptó esa propuesta de la educación socialista porque había varios personajes cercanos a él que eran bastante más radicales. Y bueno, hay ciertos paralelismos interesantes que tampoco puedo desarrollar ahorita con lo que estaba sucediendo con la Unión Soviética, ¿no? Llegaron algunos, por ejemplo, el profesor Akinasi, un señor de origen ucraniano que estuvo viajando acá varios años, en los años 30, que andaba haciendo cosas de cine y educación indígena. Entonces hay varias pistas que conectan estas historias con algunas propuestas de la educación socialista en la Unión Soviética. Pero yo creo que hay que valorar muy bien que una cosa es el discurso oficial, los proyectos oficiales y su elaboración, y la otra es cómo esos proyectos federales se traducen a nivel local y regional, y ahí hay muchos intermediarios, ¿no? Eso sería por lo pronto mi respuesta. Doctor Álvaro Ochoa, durante el trabajo que yo realicé de mi tesis de investigación, pues me encontraba con varios aspectos que describían al general Cárdenas como un personaje pues allegado a la gente
pueblerina, la gente que requería pues algún apoyo y que lo buscaba precisamente con esta finalidad. Y yo recuerdo que por ahí Christopher Boyer, en uno de sus trabajos, refiere que cuando se da lo de la expropiación petrolera, pues al siguiente día Lázaro Cárdenas se va a nadar al Nevado de Toluca, porque le gustaba mucho nadar y precisamente uno de sus lugares favoritos pues era el Nevado de Toluca. Y la gran cantidad de sindicalistas, dirigentes que mandaban telegramas, de hecho yo tuve ahí la oportunidad de consultar algunos en el Archivo General de la Nación, pues requerían de una entrevista urgente porque había que arreglar ese asunto y también había que arreglar un asunto relacionado con las vedas forestales que se estaban implementando en algunas zonas forestales del Estado y de la República Mexicana. Y a la par de esa contestación que daba y que turnaba y que delegaba a los delegados en los estados, también le llegaban algunas solicitudes de entrevista. Por ejemplo, no sé, Marco, si es en tu trabajo o si lo consulté en una de las fuentes del archivo histórico del Ejecutivo, donde una de las comunidades de Tanaco, acá en la región de los 11 pueblos, le mandan una carta diciéndole que tenían problemas con las vacas de la comunidad vecina porque se cruzaban y era muy constante ese problema desde el ganado que se cruzaban de una comunidad a otra. Y entre los problemas nacionales que había, delegaba los problemas a los delegados regionales y a lo mejor un problema que sin tan importancia del ganado que se pasaba de una comunidad a otra, contestaba. Y en una de sus contestaciones decía, no se preocupen, yo iré a la ciudad de Zamora a arreglar un asunto y paso a ver la problemática que hay ahí. Con esto voy. El apodo, bueno, la forma de Tata Lázaro o esa figura paternalista se la ganó precisamente con ese acercamiento que tuvo con la gente vulnerable. Pregunta para los dos, Marco y el doctor Álvaro. Bueno, en la zona purépecha es clarísima, por eso el Tata. Ya en las zonas mestizas era diferente. Yo creo que el Jan Cárdenas tenía un sentido práctico de la vida y práctico de las cosas. O sea, no le gustaba complicar, sino resolver de una manera pues, más sencilla e inmediata, sin no prometer. Yo voy a resolver, no, es decir, hacerlo, ¿no? Y yo creo que es una de sus virtudes, vuelvo a decirlo. Marco. ¿Tienes el micrófono desactivado, Marco? Perdón. Sí, yo estoy con Álvaro, es decir, lo interesante para tener una visión equilibrada de la persona, pues hay que fijarse en la persona, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchas interpretaciones de quién era. Y sí, ciertamente hay que conocer más de su vida y su vida más cotidiana. O sea, nos llevaría mucho tiempo, pero yo creo que, digamos, de su vida pública cotidiana, pues él estaba mucho más interesado en estar con la gente, en estar resolviendo temas prácticos, que en estar atendiendo al embajador o viajando a algún lugar con gobernadores, o como si fue convirtiéndose una práctica muy común dentro del nacionalismo revolucionario post-Cárdenas, ¿no? Que cada vez más se volvió un discurso y una retórica de esta idea de un gobierno interventor para el bien popular,
para trabajar por las masas y atender los problemas de desigualdad social. Fue un discurso que se fue volviendo como un cascarón, se fue vaciando de contenido, y pues no, o sea, Lázaro Cárdenas era todo lo contrario. Digo, tampoco era un dios y seguro tenía muchos defectos, ¿no? Como cualquier ser humano, pero una de sus, no nadie, yo creo que nadie puede negar o argumentar y mostrar, pues que no hacía lo que decimos que está haciendo. O sea, iba con la gente, escuchaba, efectivamente tenía una capacidad de memoria impresionante, y a diferencia de nosotros, bueno, además mi memoria también ya cada vez está fallando, pues nosotros no tenemos la oportunidad de resolverle los problemas a la gente, ¿no? Digamos, no tenemos esas redes, esas posibilidades de distribuir recursos, y él combinaba las dos cosas. Entonces sí, yo creo que la anécdota no me la sabía, pero no me extrañaría que él hubiera estado más preocupado por lo que estaba pasando con las vacas, que esas historias son fascinantes, por cierto. Digamos, de las disputas entre las personas o los conflictos que la gente tenía, por, por las obras de infraestructura que estaban creándose. No creo que sea en mi trabajo, Víctor, donde encontraste esa referencia, pero yo tengo otros ejemplos, como en Actopan, en Hidalgo, donde había una gran disputa y preocupación de las personas con ganado y las que usaban carreta, porque con las carreteras de cinta asfáltica empezaron a tener problemas y que no los querían dejar circular porque las llantas de las carretas generaban problemas en las carreteras. Entonces, bueno, en conclusión, yo creo que sí, era una persona que estaba mucho más preocupada por el bienestar de la gente en la vida cotidiana que por tener una vida política muy glamorosa, y como después sí se convirtió, ¿no? Fue parte del problema del sistema político mexicano posterior, es que se fue volviendo cada vez más un cascarón, un discurso, una retórica que, por cierto, asemeja muchas cosas, guardando las distancias relativas a ciertas formas de nobleza muy, muy locales, muy mestizas, pero digamos, formación de élites que desvirtuaron, digamos, el movimiento original y las propuestas que llevó a cabo Cárdenas como presidente y como vocal ejecutivo, con lo que pasó después. Y sobre eso me gustaría cerrar al final una cosa. Muy bien, pues ya casi para cerrar también, porque ya nos pasamos un poquito de la hora que nos da para mucho rato estar platicando aquí con el doctor Marco, con el doctor Álvaro y con Arturo. Sí, entonces fue las fuentes que hay aquí en el archivo histórico del Poder Ejecutivo. De hecho, también encontré una carta de un director de una escuela primaria de Carapan, donde resulta que un alumno le quiso levantar la mano a una maestra y le mandan carta al secretario de gobierno del estado de Michoacán, al gobernador, y desde luego a don Lázaro Cárdenas, donde le dicen pues que este muchacho pues no entiende. Entonces, los invito a que consulten ahí el acervo que tiene el archivo del Ejecutivo, es muy interesante en cuanto a estos temas, y sí, efectivamente, pues te adentra en una figura de cómo era, ¿no? Y cómo lo percibían. Ya para terminar y dar conclusiones, una pregunta para los tres. A 50 años del aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, ¿cómo se sigue percibiendo esta figura? Los estudios historiográficos han desmitificado esta figura, lo han
consolidado como lo que es. ¿Qué es lo que hemos estado leyendo últimamente, las investigaciones que se han realizado en torno a este personaje? Doctor Álvaro. Bueno, de cerca me tocó pues casi palpar, es decir, la imagen de Lázaro Cárdenas después de su muerte, por lo del Centro de Estudios Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, su museo que muestra vida y obra. Pero también no se nos olvide la época de 87, 88, que la figura de Cárdenas vuelve a ser, no encuentro la palabra, que incluso se le quiso borrar, ¿no? Retiraron de la circulación el billete que tenía su figura, imprimen el de 1,000 pesos con la figura de Calles, a Cuauhtémoc Cárdenas, que es el que pues carga no solo el ser hijo de Lázaro Cárdenas, sino los pendientes, porque a pesar de que el mismo Cárdenas en sus apuntes dice que incluso destruyó algunas cosas para no dejarle a su hijo de que le vayan a culpar, ¿no? de algunos actos o cosas del general. En el mismo Jiquilpan sigue siendo un personaje contradictorio, porque Jiquilpan no es el liberal que el mismo Cárdenas se encargó de difundir o de iniciar incluso en su propio proyecto educativo. En 1934 fundó la Escuela Agrícola Industrial, todavía siendo candidato presidencial, y se enfrenta con el clero tanto por el peso y la consigna de Calles, como la actitud de algunos callistas furibundos anticlericales como Garrido. A esa escuela llegaron las camisas rojas y la actitud de ir a la escuela, de hecho, se estableció en el curato, y sacar santos y quemarlos. A ese grado se llegó en Jiquilpan, ¿sí? Pero, repito, después del año 36 ya las aguas se calman y estragos. Pero el sector conservador jiquilpense nunca le perdonó, por ejemplo, el haber cerrado los templos, aunque sabemos que no fue obra de Cárdenas cerrar templos, sino que el mismo clero en protesta cerró los templos, pero no vamos a entrar a esa cuestión. Pero ya no digamos de Lázaro Cárdenas frente a Zaguayo, una localidad muy, muy religiosa, muy católica, ¿sí? Pero también los zaguayenses muy pragmáticos, muy prácticos, y por eso no hubo, en vida del Jacaneras nunca hubo un conflicto con Zaguayo, que es el pueblo rival de Jiquilpan, al grado de que, por ejemplo, los zaguayenses tranquilamente levantaron el monumento a Lázaro Cárdenas sin tanto faramaya, sin tanto escándalo como en Jiquilpan, que andaban pidiendo cooperación y todo para el monumento, ¿no? Entonces, sí puedo decir localmente la figura de este personaje. No me toca, es decir, no puedo. Muy bien, Arturo Villaseñor. Sí, bien, y yo concuerdo con lo que comenta el doctor Álvaro Ochoa. Quiero hacer una afirmación y me aventuro a hablar de una crisis en la actualidad de personajes políticos de la talla del general, por muchas circunstancias y razones, los contextos, los tiempos, la tecnología, el mito construido del hombre al héroe. En ese aspecto, me parece que dentro del ámbito político todavía le imitan hoy en día a los políticos, los candidatos, le utilizan en el discurso, le toman de bandera, y me parece que se han olvidado de algo muy sencillo, de que hay elementos rescatables reales en cuanto al general, en la búsqueda del bienestar
de la gente, más allá del discurso, en cuanto a ese análisis que han hecho de manera muy atinada los doctores, en cuanto a que buscaba resolver, ser pragmático, ser utilitario en cuanto a buscar el beneficio de la gente en general. Ese aspecto me parece que lo han olvidado y lo han dejado de lado muchos políticos. Cierro diciendo que los campesinos de Michoacán o la gente del ejido, ahora recientemente el trabajo que estuve investigando un poco sobre la formación del ejido en la zona de Acuitzio, Villamadero, Huiramba, Lagunillas, me encuentro con el mito, las anécdotas, las historias, los viejos campesinos, el recuerdo de cómo se acercaba a ellos a convivir de manera simple y estar cercano y escuchar sus anécdotas. Es fascinante cómo van creando ese hombre, al mito, al héroe, con justas elementos, y creo que debe tener una dimensión, como dicen los doctores y comentan, hay mucho por seguir reflexionando e investigando a la luz del área de la historia, ¿no? Ese sería mi comentario. Muy bien, Arturo, pues una consideración final, doctor Marco, ya para terminar con esta charla. Sí, sí, estoy de acuerdo con Arturo Villaseñor, desde luego, y con mi colega Álvaro Ochoa. Dos cosas, o sea, yo creo que pensando en la reflexión que se ha dado ahora y pensando en otros casos, pues la virtud del general Cárdenas es que sí hacía lo que prometía. En general, digo, seguramente hubo algunas contradicciones en su vida y tampoco era un santo, pero por una suma de características que ya hemos narrado antes, es extraordinario. Ahora, la segunda parte de mi reflexión y tiene que ver más con mis preocupaciones actuales y cómo estos elementos de la historia nos enseñan algo del presente como para mejorar el futuro, algo así. Yo creo que, digamos, una diferencia importante es que ya a esta altura de la historia de México, pues sí hay muchas instituciones que mal que bien están funcionando. Entonces, digamos, esta necesidad de grandes líderes en un contexto donde hay ciertas instituciones que más funcionan, va disminuyendo. Entonces, en este caso, digamos, la figura, ya no vamos a tener figuras como Cárdenas. Espero que no me equivoque. ¿Por qué? Porque habla de un ambiente institucional que mal que bien nos ha llevado a cierta vida democrática. Desafortunadamente, en un contexto de mayor desigualdad social cada vez más grande, o por lo menos hasta hace unos años, y parece que todavía, en parte también por el COVID. ¿Y qué más? Y bueno, yo creo que Lázaro Cárdenas estaría muy triste sabiendo que muchas de las obras de infraestructura que se generaron durante su gestión como vocal ejecutivo, pues no necesariamente se están utilizando en el sentido que él imaginó, que él pensó, y que incluso pues se han dado mal uso a algunas infraestructuras generadas en esos proyectos que han beneficiado a grupos sociales que no son muy recomendables. Entonces, ese sería por pronto mi comentario final, y insisto que ojalá haya gente del público que quisiera seguir reflexionando sobre este respecto, y bueno, hay ya algunos trabajos y habría que seguir trabajando más, sobre todo la parte de Cárdenas posterior a la presidencia de la República. Ricardo Pérez Monfort está por terminar su tercer volumen sobre Lázaro Cárdenas, y lo que me ha comentado él es que
Este tercer volumen está bastante enfocado a, digamos, los últimos 2 décadas de su vida o algo así. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias, doctor Marco Antonio Calderón. Aquí tengo en mis manos este excelente libro del doctor Marco. Lo presumo Gracias. porque la verdad es una excelente obra. Historias, procesos políticos y cardenismos. ¿Dónde lo podemos encontrar este libro, doctor? Pues aquí creo que todavía en el Colegio de Michoacán existen algunos cuantos ejemplares. Si quieren, lo pueden pedir directamente y yo en mi casa tengo unos 5 todavía. Pero lo más fácil sería pedirlo a través del Colmich. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por Colmich. En la página de Colmich ahí para poder adquirir esta obra. Pues en la te librería, agradezco. sí. Uh-huh. Muy bien. Te agradezco esta oportunidad, doctor, y mi respeto y aprecio para tu trabajo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Qué bueno que mi trabajo sirve de... alguien le sirve. Un abrazo y gracias por la invitación. Doctor Álvaro Ochoa, pues muchas gracias, como siempre, muy solidario. Yo iba a estar pendiente. En eso habíamos quedado. Claro. No, bueno, siempre muy solidario. El doctor Álvaro Ochoa. Hay Marco que dispense las intervenciones mías, pero... No, al contrario, gracias por participar. El doctor Álvaro siempre es una persona muy solidaria que nos anda ayudando en todo lo que aquí desarrollamos en la Asociación de Cronistas por Michoacán. Arturo Villaseñor Gómez, muchas gracias, amigo. Gracias, pues solo me resta una vez más agradecer y desearles buen día al doctor Álvaro, igualmente siempre cerca de nosotros. El doctor Marco, pues ojalá que siga cercano a nuestra asociación. Y a ti, Víctor, gracias por hacer posible estas reuniones. Buen día. Buen día, pues Buenos días a todos, gracias. Hasta luego y muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego.